Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción y es momento de saludar a Patricia Goto, economista, para hablar acerca de las nuevas perspectivas económicas para este 2022, con los últimos anuncios también que se han dado de parte del Banco Central del Paraguay. Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenos días Edgar, para vos y para toda tu audiencia. Un gusto compartir de vuelta con ustedes. Bien, Patricia, nos hacíamos esta pregunta en atención también a los últimos datos que se dan a conocer y que nos permiten también de cierta forma interpretar cuánto hemos avanzado o a qué nos enfrentamos de aquí en un futuro próximo. Y queremos hacerte justamente la consulta en este sentido. Sí, bien. Bueno, hay que comentar de que el entorno económico ha cambiado drásticamente en los últimos, o en la primera parte del año 2022. Las perspectivas que teníamos meses anteriores se han deteriorado, ¿verdad? Producto de algunas innovaciones que estamos viendo recaen sobre los sectores más grandes de la economía paraguaya, ¿verdad? Puntualmente hablamos del impacto climático que está teniendo la sequía sobre la producción agrícola y lo cual va a llevar a ciertos niveles de actividad más desacelerados de lo que se esperaba inicialmente, ¿no? Esa es la innovación más importante que estamos observando y que probablemente cambien un poco las perspectivas económicas que teníamos para el año 2022. Nosotros nos encontramos trabajando en los modelos de proyección justamente para poder introducir este shock que estamos asistiendo en la economía y poder calibrar de mejor manera las proyecciones, ¿no? Lo cierto y lo concreto es que probablemente el sector agrícola tenga una contracción en su actividad en el año 2022, producto de la caída de la producción de la soja. Y bueno, otros sectores económicos que probablemente actúen más como amortiguadores en el año 2022, que continúen con ciertos niveles de recuperación. Estamos hablando del sector servicios y construcción puntualmente, que esperamos tengan una dinámica favorable y puedan de alguna forma paliar o mitigar el impacto que está teniendo la sequía sobre el agro, ¿verdad? No obstante, el panorama económico luce bastante complejo para este año 2022, porque no solamente estamos hablando de condiciones climáticas, sino también de otros factores que continuamos asistiendo, como es el caso de la pandemia, ¿no? Y en todo ese contexto nos enfrentamos también a una política económica ya un poco con un espacio mucho más acotado de actuación. De hecho, ya estamos en un proceso de normalización del perfil tanto de la política económica como de la política fiscal. Y bueno, este nuevo shock se encuentra con un espacio muy inferior de actuación de parte de estas políticas que en general ayudan un poco a fomentar el proceso de recuperación y que en este caso, como bien decimos, están con un espacio mucho más acotado. Ahora bien, esto, ¿qué efecto tendría? Porque siempre hablamos de lo que deja a su paso este tipo de situaciones. Sabemos de que necesariamente tenemos que ajustarnos los cinturones porque se dan los ajustes en los mercados, el impacto y lo que ha dejado a su paso la pandemia, también la sequía. Esto tiene un efecto derrame. En este sentido, también son otros sectores los que van a tener que necesariamente reacomodarse, ajustar sus números, tal vez ajustar sus proyecciones. Sí, efectivamente. Una de las características que tiene nuestra economía es que está muy ligada al sector primario, ¿sí? Si bien el sector agrícola tiene un peso del 8% del PIB, que bueno, es relativamente bajo, igualmente esa interconexión que tiene con otros sectores de la economía hace que finalmente cualquier shock que recaiga sobre este sector tenga un efecto derrame en la economía en su conjunto, ¿no? Y ahí hablamos puntualmente de un sector industrial que está muy ligado a lo que es el sector primario y también de un sector servicios que también brinda soporte a todas las actividades agropecuarias puntualmente. Ahí podemos mencionar todo lo que es transporte, todo lo que es logística, la intermediación financiera y también los comercios ligados a estas actividades que claramente también van a resentir del impacto negativo que está viviendo el agro en este momento, ¿no? Por eso es que siempre la evidencia nos muestra, nos ha mostrado de que en años que hemos tenido pérdida de producción agrícola, eso se ha transmitido a toda la economía. Es una característica propia de la economía paraguaya y es muy probable que en el año 2022 también veamos ese efecto derrame en todos los sectores que integran la cadena de valor puntualmente de la soja, ¿no?
No obstante, como bien te mencionaba hace rato también, nosotros esperamos de que otros sectores tengan un dinamismo importante, ¿verdad? Y mencionamos siempre a la construcción que bueno, se ha posicionado como uno de los motores de crecimiento de la economía paraguaya en los últimos 3 años, por lo menos. Ha ayudado bastante a transitar todos los shocks que ha recibido la economía en estos años y creemos de que va a mantener ese dinamismo, ¿verdad? Por otro lado, hay otros servicios que habían permanecido bastante rezagados por la pandemia, que probablemente en el año 2022 puedan consolidar su recuperación económica ya con niveles de actividad al 100%, ¿no? Así que es muy probable de que estos sectores actúen como mitigadores del impacto negativo del agro y de alguna forma, por lo menos parcialmente, puedan paliar ese efecto. Ahora, hablamos siempre de las obras como un disparador, como eje dinamizador también de nuestra economía. Sabemos que esto tiene un impacto significativo, pero ¿no sería como atribuirle mucha responsabilidad también a un solo sector en este sentido? Hablando en líneas generales, porque es lo que normalmente escuchamos y es lo que generalmente se da a conocer en cuanto a inversiones, en cuanto a obras inclusive emblemáticas, algunas que están pendientes en líneas generales. Sí, por supuesto que eso conlleva cierto riesgo, ¿no? Eh, Poder determinar tanta responsabilidad hacia un sector de la economía que también tiene sus limitantes, ¿no? Y cuando hablamos de la construcción, también hay que diferenciar lo que es la construcción pública y la construcción privada, ¿no? Por un lado, la construcción privada viene bastante bien, estamos viendo muchos proyectos que continúan ejecutándose y que lo vienen haciendo a un ritmo bastante acelerado. Esto es una buena noticia por el lado privado. Sin embargo, la contracara de lo que es la construcción pública se enfrenta a muchas limitantes, ¿no? Y ahí hablamos de lo que es el presupuesto público y de lo que es el espacio fiscal para obra pública, ¿no? Como todos sabemos, Paraguay tuvo un desvío significativo respecto al déficit fiscal en los últimos años, producto de la pandemia y otros shocks que también habíamos tenido en años anteriores. Esto nos llevó a romper la regla fiscal que Paraguay tiene y eso necesariamente nos obliga al retorno al equilibrio fiscal que claramente va a requerir de ciertos sacrificios, ¿no? Paraguay, al tener un gasto público muy rígido, muy determinado por salarios y otro tipo de gastos rígidos, surge la inversión pública como variable de ajuste, ¿no? Es la variable de ajuste más rápida para poder llegar al equilibrio fiscal. Entonces, es muy probable que este año y en los próximos, por lo menos en los próximos 2 años, nos enfrentemos a niveles de inversión pública mucho más bajos de lo que veníamos observando en los últimos 2 años, ¿no? Producto de este desvío fiscal que estamos teniendo y que necesariamente debe ser ajustado. Así que no hay que esperar grandes inversiones por el lado público, si bien las autoridades muestran cierto compromiso de mantener estos niveles, igualmente sabemos que el espacio está acotado y que probablemente eso se desacelere nuevamente, ¿no? Allí claramente surge de vuelta las opciones que tenemos, ¿verdad? Como de parte del ministerio para poder ver por lo menos alternativas de financiamiento a las obras públicas y no solamente depender de la deuda pública, sino también hablamos de proyectos de asociación público-privada o de concesiones que de alguna forma pueden ayudar a mantener ese ritmo de inversión que es muy necesario para la economía paraguaya, ¿no? No solamente porque dinamiza bastante al sector de la construcción y a toda la economía, sino también porque Paraguay necesita infraestructura, ¿no? Como todos sabemos, Paraguay tiene un déficit de infraestructura que es necesario abordar. Así que es todo un desafío que se presenta por el frente fiscal, poder mantener un poco un ritmo de inversión que ayuda a dinamizar la economía y por otro lado no descuidar ese equilibrio fiscal que también nos ha caracterizado en los últimos años y bueno, nos ha dado una buena performance en los mercados internacionales cuando hemos salido a emitir, ¿no? Así que eso se presenta también como un dilema para la política fiscal para este año 2022 que como te decía se torna bastante complejo.
Patricia, organismos internacionales hablaban de que aquí en la región se podría dar el estancamiento sumado a la inflación y que es lo que mencionan como estanflación. Esto también se daría aquí en Paraguay por una parte y por otra parte también la consulta es, y algo que escuchamos normalmente, para tratar de nosotros interpretar esto, muchos hablan de desaceleración, de crecimiento o efecto rebote. ¿Por qué, o sea, cómo se da esto y finalmente en qué proceso estamos? Porque cuando hablamos de desaceleración no es lo mismo que de crecimiento. Entonces sería importante también hablar sobre eso. Bien, bueno, respecto a la primera consulta, el escenario de esta inflación es algo que estamos observando en el mundo, ¿no? Una de las consecuencias que nos ha dejado la pandemia a las economías del mundo entero es una inflación bastante elevada, ¿no? Producto un poco de este rebote que ha tenido la demanda y eso se ha transmitido en los precios de los commodities, ¿no? Países como Paraguay bueno, dependen mucho de los commodities, claramente que han absorbido este efecto y lo ha transmitido de forma local. Lo que estamos asistiendo nosotros sí es un proceso de inflación elevada, todavía no podemos hablar de estancación porque, bueno, estamos todavía revisando un poco las proyecciones de crecimiento económico, que sabemos que dependen de muchos factores, y una economía como la paraguaya que está muy supeditada a lo que es el factor climático, todavía necesitamos de un tiempo como para poder calibrar eso y decir de que efectivamente estamos ante un estancamiento económico y también un proceso de elevada inflación. Lo de la inflación es categórico, es muy probable que en el año 2022 continuemos con una elevada inflación, no obstante el Banco Central ya está actuando respecto a ello, está elevando la tasa de política monetaria y entendemos de que eso va a llegar a paliar un poco el efecto inflacionario y de vuelta a converger hacia los niveles de meta del 4%, ¿no? Ahora, cuando hablamos un poco de la dinámica que está teniendo la actividad económica, nosotros habíamos terminado el año 2022 en buenos términos, más o menos se estima que el crecimiento del año pasado estuvo en torno al 5%, eso habla de un proceso de recuperación económica, no solamente un rebote, porque hay que decir de que el rebote estadístico se da respecto a la caída que habíamos tenido en el año 2020. La caída no había sido significativa para Paraguay, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparte del rebote que sí tuvimos por luego de la pandemia, también hay un crecimiento genuino de la economía paraguaya, ya que el proceso de recuperación fue bastante acelerado bueno, fue positivo, ¿no? Eso nos llevó a un proceso de recuperación donde podemos hablar tanto de rebote como también de un crecimiento genuino, es decir, venía bastante bien la economía paraguaya. Ahora, a principios del año 2022 nos enfrentamos con este nuevo shock climático, que lastimosamente ha tenido repercusión significativa en la producción de soja, que es nuestro principal producto agrícola, nuestro principal producto de exportación, y por ende tiene un efecto derrame en otros sectores económicos, con lo cual nos da la pauta de que eso va a terminar afectando la perspectiva económica, ¿no? La magnitud de esto es todavía pronto por hablar de eso. Nosotros somos bastante cautelosos todavía con esa proyección de crecimiento, porque, bueno, hay organismos que están hablando de un crecimiento cercano a cero, otros ya inclusive negativo, y bueno, y otros se mantienen todavía en un crecimiento del 4% para este año. Lo cierto es que este impacto en la soja va a terminar repercutiendo en el resultado del PIB, seguramente va a ser un resultado más cercano a cero, pero todavía no podemos hablar de resultado negativo, que sí sería un decrecimiento, ¿no? Al hablar un poco de crecimiento por encima de cero, podríamos hablar de una desaceleración en el ritmo de recuperación económica. Sin embargo, si ya pasamos a un terreno negativo, ya vamos a estar hablando de vuelta a un decrecimiento. Y hay que recordar que Paraguay, tanto en el año 2019 ya venía cayendo en su economía, el año 2020 habíamos tenido el shock de la pandemia, que también nos había hecho retroceder en términos de PIB, y bueno, el año 2021 que sí se había mostrado como un año de recuperación, pero claramente que el 2022 de vuelta nos está mostrando un escenario mucho más difícil de afrontar. Patricia, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este análisis que nos permite a nosotros también comprender dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Edgar, y a las órdenes.